la semana anterior y fue este anuncio del cierre de una mesa de diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC entre el gobierno nacional, pero también los compromisos que quedaron después de este tercer ciclo, donde se anunció además que el próximo ciclo se estaría comenzando aquí en el departamento del Guaviare, y también se anunciaron pues otros compromisos que quedaron fijados allí. Vamos a estar ampliando esta información con Pedro Arenas, quien ha sido delegado por parte del gobierno nacional para estar justamente en esta mesa de diálogos. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Gracias, buenos días Laura, saludos para usted y para todos los oyentes de Marandúa. Gracias, pues Pedro, estamos atentos a conocer un poco más, usted que hace parte además de esta delegación del gobierno nacional y que conoce lo que pasa en territorio como el departamento del Guaviare, pues esta cierre del tercer ciclo deja importantes compromisos. ¿Cuáles destaca usted como esos grandes conclusiones de este tercer ciclo? Sí, la determinación tomada por la mesa luego de conocer el informe presentado por el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego, que como es de conocimiento público regía desde el 16 de octubre hasta el 15 de enero, fue prorrogar el cese al fuego, que implica sobre todo un acuerdo de las partes en búsqueda de la protección de la población civil. Lo que ha orientado el señor presidente de la República es que más allá de cesar la confrontación armada entre las partes contendientes o combatientes, es garantizar mecanismos y compromisos de respeto a la población en su vida y en sus libertades. Entonces, el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, que lo integran organismos internacionales como las Naciones Unidas, también la MAP-OEA, con el acompañamiento de iglesias como la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, más las delegaciones de las partes en donde hay presencia de la Fuerza Pública y del Estado Mayor Central de las FAREP, en ese informe pues se dio cuenta de todo lo que se avanzó en esos 3 meses, justamente en garantizar la prevención de incidentes armados y en tomar correctivos cuando llegaron a su conocimiento algunos casos. Entonces se ha ampliado el cese, esta es una determinación de este ciclo, se ha ampliado el cese por 6 meses hasta el próximo 15 de julio. Adicionalmente, se tomaron unas medidas para fortalecer ese mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Ese mecanismo deberá orientar la manera en que mecanismos o instancias Igualmente queremos de la sociedad civil para hacerle veeduría al cese se comunican con el mecanismo de monitoreo, es decir, se garantiza la participación de la comunidad en la veeduría del cese. Eso por un lado en cuanto a lo que tiene que ver con el cese. Por el otro, se destacan una serie de acuerdos que van enrutando o perfilando, si se quiere, lo que es la agenda de diálogo de paz entre el gobierno nacional y esa organización armada. En esa agenda, como ustedes habrán visto, hay elementos relacionados con la participación comunitaria, con el medio ambiente, relacionados con tierras y territorio y territorialidades. Hay también elementos que se encaminan a hablar de la situación de derechos de las poblaciones étnicas y en particular del campesinado. Entonces, eso también es destacable. Por otro lado, determinó la creación de varias comisiones de trabajo para atender compromisos que ya tiene la mesa en varios territorios. Hay unos compromisos de carácter de verificación de situaciones humanitarias que se han presentado en regiones como Antioquia, el Huila, Arauca, también en el departamento del Caquetá, para citar unos ejemplos. Y adicionalmente se han priorizado unos territorios para poder adelantar un conjunto de acciones inmediatas que están por definirse entre las partes en el marco del cese al fuego. Y eso que para el gobierno nacional podrían ser planes de transformación territorial, tendrían que llegar a lugares como el Cauca,
también se ha previsto Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca y norte de Santander. Esas zonas coinciden con la presencia o influencia de esa organización armada en los territorios, pero en ellos también se presentan ecosistemas que son estratégicos para la nación y que es decisión del gobierno nacional trabajar por su protección. Entonces hay que encontrar unos caminos para poder adelantar ese conjunto de acciones inmediatas en esos territorios. Lo que no impide que la mesa tenga una agenda temática de diálogos que deberá adelantar mientras esa mesa esté funcionando. Ustedes continúan con esos diálogos en estos, digamos, seguidamente, ¿qué viene? ¿Qué viene después de lo que ya nos ha comentado usted que se trató en estas últimas reuniones que se han realizado? Lo que viene, Arley, buenos días, es la continuidad de la mesa de diálogos, el fortalecimiento del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego. Lo que viene es también que se pueda cumplir con un cronograma de trabajo que las partes hemos construido en este ciclo que ha terminado, y en ese ciclo, en ese cronograma está previsto que adelantemos nuevos ciclos. Por ejemplo, se ha convocado para la primera semana de marzo un nuevo ciclo que podría tener lugar en el departamento del Guaviare, en un lugar que está por definirse. Y también que la mesa pueda, como señalé antes, desarrollar un conjunto de espacios de diálogo para abordar, por ejemplo, una agenda socioambiental o para abordar el tema de las transformaciones territoriales. Y adicionalmente que pueda desarrollar también unas comisiones, por ejemplo, de trabajo para revisar aspectos jurídicos y de carácter humanitario en cárceles donde hay personas que pertenecen a esa organización y que están privadas de la libertad. Estaba hablando sobre esos compromisos socioambientales, ¿en qué quedaron? ¿Sobre qué se van a construir esos compromisos con el Estado Mayor Central de las FARC? Lo que la mesa hizo fue crear como un lineamiento grande para abordar el tema socioambiental. El gobierno nacional tiene una priorización de la zona norte de la Amazonía como la parte estratégica para preservarse, y sabemos que hay una serie de problemáticas socioambientales que son reales y que están ampliando todos los días la frontera agrícola. Y entonces este tema llegó a la mesa. Desde la primera ronda se quería que este tema se abordara, pero no había sido posible. Ahora, cumpliendo con un compromiso que se había hecho en la ciudad de Popayán en la ronda anterior, los temas socioambientales han llegado a la mesa y se quieren tratar todas las afectaciones ambientales relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados. Se sabe que hay otros ecosistemas claves para el país, como por ejemplo el macizo colombiano, lugar de nacimiento de los principales ríos que surcan al territorio nacional. También, por ejemplo, la serranía de San Lucas o la región del Catatumbo, para citar solamente otros casos. Pero por ahora lo que la mesa hizo fue crear ese lineamiento grande con el cual se buscan generar escenarios de participación de distintos sectores de la sociedad para que salga de allí una agenda socioambiental que de manera mancomunada permita abordar esas problemáticas, con un énfasis o atención prioritaria a los problemas de la Amazonía, en sus diferentes dimensiones y conectividades, es decir, no solo específicamente lo ecológico o ambiental, sino también lo social, porque para nadie es un secreto que hay problemas sociales que subyacen desde los años 80 a la presencia, por ejemplo, del fenómeno de la colonización, y hay problemas de orden productivo que también están registrándose en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, para citar otro ejemplo, y hay problemas de política, como los que ocurren en el Putumayo con la expansión de la actividad petrolera o minera, para citar otro ejemplo. Entonces, lo que se quiere es que la mesa sea el escenario que facilite todas esas discusiones y podamos contar con una serie de compromisos
que estén encaminados a la preservación de ecosistemas estratégicos. El tema es que aquí quedaron compromisos entonces de parte y parte. Uno, y el principal, es el tema del cese al fuego, la participación de la comunidad, de la población civil dentro de este grupo de verificación, y pues estos compromisos que tienen que ver con los diferentes aspectos. Pedro, nuevamente en línea. Y una pregunta más, es que aquí el tema con las comunidades indígenas es un tema pues bien importante. La pregunta va hacia si es posible hablar con ese equipo negociador sobre esa posibilidad de poner sobre la mesa de diálogos que los NUCAC puedan regresar a su territorio, especialmente aquí en el sector oriental de San José del Guaviare. Miren, hay temas que no se habían podido abordar, como por ejemplo derechos de las víctimas, pero ha aflorado con mucha fuerza en esta reunión, en este ciclo de reuniones que se acaba de realizar. El otro es un tema étnico, de la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el proceso de diálogos. Hay que recordar que ha habido una queja constante porque en el proceso de 2016 se constituyó un capítulo étnico, pero fue ya sobre la marcha y casi que a última hora. Y de hecho, el capítulo étnico del acuerdo de 2016 no se ha podido desarrollar, implementar con todo su vigor, como lo reclaman los pueblos indígenas y afrodescendientes. En esta oportunidad, el interés de las partes, y así se ha convenido, es que se generen los espacios para poder discutir todos los temas étnicos relativos a las impactaciones que genera el conflicto armado a ellos desde el inicio. Y entonces el tema, o todos los temas asociados a pueblos indígenas, ha estado presente en este último ciclo. Ha entrado muy fuerte por todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, para los pueblos indígenas del Cauca, el conflicto armado, pero han aparecido temas relacionados con la Orinoquía y la Amazonía, lo que ocurre con el pueblo sicuani, o lo que ocurre con el pueblo Nucac, o lo que ocurre con pueblos no contactados, o la situación de los Siona y otros pueblos en el departamento del Putumayo. Entonces, seguramente esto va a formar parte de próximas reuniones. Por ahora no puedo decir que haya compromisos concretos en ese punto, porque, como anoté al principio, se vienen generando los lineamientos claves, grandes, de sombrilla, digamos, de todo el proceso de diálogos. Hay que ver también que este es un proceso sui generis, en el sentido de que se adelanta en Colombia de manera itinerante, no se adelanta en el exterior, y la idea es que se puedan realizar reuniones en distintos lugares del país. Y por eso, además de haberse trabajado antes en el Caquetá, o en el Cauca, o en el Catatumbo, se quieren desarrollar unas reuniones en Guaviare, o en el Meta, o en otros lugares que defina posteriormente la mesa. Seguramente en esos territorios lo que más aflorarán serán las preocupaciones de ese territorio. Y muy seguramente cuando se sesione en Guaviare, estos temas estarán presentes, sin duda. Pero ¿habrá participación de la comunidad, digamos en este caso, representantes de pueblos indígenas? Sí, este es un tema súper clave que me acabas de preguntar, porque uno de los acuerdos principales de la mesa es que la mesa tiene que darse una metodología o un protocolo para garantizar la participación de las comunidades, y que esa participación no constituya una acción con daño, es decir, que sea una participación democrática, respetuosa de la autonomía de las organizaciones comunitarias, diversa, en donde se puedan manifestar todas las voces de una territorialidad. Y ese protocolo es prioridad que la mesa lo construya en la siguiente ronda de reuniones, porque hemos venido hablando del protocolo de participación y de abrir la mesa a la participación ciudadana, porque este es uno de los elementos claves también de este proceso, y es que sea muy participativo. Y es acuerdo de las partes que tiene que ser prioridad ese protocolo en la siguiente ronda de reuniones. No se cuenta con él todavía, y uno de los, digamos, como de las prevenciones que tiene la misma mesa en la metodología de funcionamiento, es no llegar a abrir espacios de participación sin contar con esa metodología aprobada por las partes.
Entonces, eso es prioridad y sí habrá participación con la mesa, pero tendrá que la mesa primero contar con ese protocolo. No sé si soy claro. Primero tener esas reglas del juego, sí, para luego sí abrir los escenarios de participación. Ya lo dijo usted, el próximo diálogo se espera que sea acá en el departamento del Guaviare. ¿Para cuándo más o menos estarán ustedes definiendo en qué lugar se estará haciendo esa reunión? Eso también se conviene entre las dos partes porque depende de detalles logísticos y otra cantidad de requerimientos que siempre se hacen, incluso desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se hacen una serie de revisiones al respecto. Está previsto que sea en un mes, un poquito más de un mes, se tendrán que revisar esos detalles antes. Muy seguramente en unos 10, máximo 15 días ya sabremos el lugar preciso y las condiciones en que se adelantará esa conversación. Bueno, estaremos entonces muy pendientes y atentos. Este cese al fuego, Pedro, solo para finalizar, ese protocolo que ustedes estaban o ya se había definido, sigue incluyendo el tema de los secuestros. ¿Hasta qué punto está el tema del secuestro, de las extorsiones y de estas acciones que se venían denunciando? Sí, en la mesa se valoró el hecho de que los compromisos, por ejemplo, de liberar personas que estaban secuestradas o retenidas, como lo llaman algunos otros, se han venido atendiendo. Había unas situaciones muy delicadas en el norte de Santander. Igualmente se ha ratificado el compromiso de cesar ese tipo de actividades por parte de esa organización y se establecerán formas de fortalecimiento del mecanismo de monitoreo y verificación para entregar reportes más seguido y poder acudir a verificar rápidamente los casos que lleguen a conocimiento de ese mecanismo. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene establecida una serie de formas de comunicación de cuando se presenten alteraciones o vulneraciones de ese cese al fuego. Entonces, hay que seguir trabajando en ello, en el seguimiento, el monitoreo y la verificación del cese, que es un asunto que nos interesa a todos en función de salvar vidas, pero también de que la mesa de diálogo surta sus actividades sin contratiempos, pueda sesionar sin interrupciones y al mismo tiempo el cese al fuego facilite el aterrizaje de la mesa en unos territorios específicos para abrir los espacios de participación con las comunidades y se puedan adelantar acciones institucionales allí en el corto plazo. Entonces, se sigue trabajando en ello. Hay asuntos que todavía no han sido abordados, como lo que son el conjunto de afectaciones a derechos que están más asociados a hostilidades. Por ejemplo, las hostilidades de orden económico, las hostilidades a infraestructura o las hostilidades relacionadas con el ambiente, para citar solamente algunos ejemplos. Sin embargo, cualquier tipo de afectación al cese podrá ser de conocimiento del mecanismo, este lo verificará y entregará un informe y actuará rápidamente. Eso avanza de esa manera. Insisto, hay asuntos que todavía no han sido abordados. Todo este proceso de diálogo de alguna forma apenas está empezando y serán abordados posteriormente, seguramente. Bueno, pues vamos a estar entonces muy pendientes y atentos. Pedro, para finalizar quería plantearle esta pregunta en el tema del día. Hoy hablamos del futuro político de nuestro país. No sé qué tan fácil le queda a usted de pronto abstraerse un poco y darnos ese concepto de cómo ve usted el futuro político de nuestro país. Santo Dios, por ahora sí me abstengo de opinar al respecto porque pues entiendo que esta llamada era para hablar de este ejercicio de construcción de... Por eso le dije, no sé qué tan fácil le queda, pero entiendo por supuesto que es la posición en la que se encuentra hoy. Pues bueno, vamos a estar entonces muy pendientes y atentos de cómo avanza esa mesa de diálogos, agradeciéndole este espacio, Pedro, y sobre todo pues contarnos a toda la comunidad aquí del Guaviare que está tan interesada en conocer de primera mano esos compromisos, esos acuerdos y sobre todo esa participación que se quiere por parte de la sociedad civil aquí en el departamento. Así que muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí en Marandúa. Que estén muy bien, hasta luego.